tardes, noches, alumnas y alumnos, no sé cuándo vean este video. Está dirigido para quienes cursan filosofía en sexto semestre en el Instituto 18 de marzo. ¿Cómo están? Espero que bien. Eh, Ahora que vamos a ver, esta entrega trata sobre el tercer tema de filosofía, que es el de la Reforma Protestante. Voy a empezar a contextualizar porque he estado hablando de varias cosas y ustedes han consultado también más información. Es muy importante, paréntesis, perdón, que las entregas que hagan, por favor, traten de realizarlas desde con sus posibilidades y con sus palabras. ¿Qué intento decir? Es muy común que corten y peguen, que extraigan pedazos. Me gustaría saber qué opinan sobre los temas. Aunque hagan un párrafo, aunque hagan media cuartilla, pero si entregan algo que no es de ustedes, primero no está bien y segundo, creo que saben cuáles son las consecuencias. Así que, por favor, eviten eso. Muy importante. Lo del contexto. Hemos estado pasando desde la antigüedad griega con los presocráticos o aquellos que pensaban que la naturaleza era el centro del pensamiento, que estaban intentando encontrar el origen de las cosas, de esa visión que proviene de la mítica, mágica, a Grecia, al centro de las especulaciones y el surgimiento de la filosofía occidental, luego pasando a la Edad Media, con la importancia de la Iglesia y las consecuencias que tuvo en el desarrollo de la ciencia, y ahorita, y obviamente la filosofía, y ahorita entramos a Martín Lutero. Quiero que se imaginen algo que es muy importante. Imagínense a la iglesia como uno de las instituciones centrales de Europa. Una iglesia con demasiados lujos, demasiado dinero y además con los sacerdotes como representantes no de una fe católica donde debe existir la humildad y la entrega, sino muchas veces todo lo contrario. Entonces, esta predicación de ellos, ocultando varias cosas, ya que vivían en riqueza, algunos, no todos, y sobre todo los representantes más importantes, por ejemplo, el papa, era algo espeluznantemente inalcanzable, y además era muy sabido que vivían con mujeres o con hombres, y además no practicaban los principios de la fe católica. Total, el asunto es que estas discrepancias eran muy sentidas por la gente. Una de ellas, por ejemplo, también era el de la compra de las indulgencias, ¿no? Las famosas indulgencias plenarias que existen todavía, donde, bueno, mediante un sacrificio o mediante vamos a decirlo, una manda, algo que se promete, y se alcanza, se te podrían perdonar los pecados, ¿no? Y digamos que empezabas de cero, borrón y cuenta nueva. Los mortales no. Bueno, pero empezabas de borrón y cuenta nueva. Y había muchas personas que tenían recursos. Y entonces, ¿qué pasaba? Compraban esas indulgencias. Todo esto, conforme también la conexión que comenzó a haber, a aparecer y tener efectos entre Asia y entre el mundo árabe con Europa, terminó con la Reforma Protestante. ¿Qué es esto? Es lo que vamos a comenzar a ver. Fíjense. Vayámonos para acá. Mm, Déjenme abrir esto. A ver. Primero, vamos a ver de qué parte es de lo que vamos a estar revisando y luego ya nos vamos a la información. No, vamos, estoy acá. Estoy acá. Bueno, el tema que vamos a ver es el tema 3 de Moodle o del grupo o de PDF, que es la Reforma Protestante, es el inicio del pensamiento moderno. Es la pregunta que hago y la que me gustaría que respondieran, sí, profesor, no, profesor, y por esto. No pongan, la Reforma Protestante es y lo copy-paste. No, opiniones, por favor, opiniones. Estoy dando la oportunidad de que se dejen ir opinando, según la información que hayan buscado. De esta parte es de la que vamos a estar viendo, así que les pido que atiendan. Fíjense,
¿Qué es la Reforma Protestante? Se llama Reforma Protestante o simplemente Reforma a un movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias a las que se le denomina genéricamente como protestantes. Es en este momento cuando se divide la iglesia. Aparece una división entre grupos de personas que no querían estar adheridos a la fe católica del Vaticano y otros que al separarse, bueno, y otros que sí, y al momento de separarse empezaron a hacer sus propias construcciones y es muy interesante lo que logran. La reforma se inició en Wittenberg, capital del Ducado de Sajonia, en la actual Alemania, a principios del siglo XVI. Su impulsor fue el monje y teólogo alemán Martín Lutero, quien el 31 de octubre de 1517 clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. En ese documento de su autoría, criticó diversas prácticas de la iglesia católica, entre ellas la venta de indulgencias y la acumulación de bienes materiales. Su prédica a favor de un retorno a los valores cristianos primitivos y en contra de la autoridad del Papa sobre toda la cristiandad dio origen al protestantismo. Fíjense, a este movimiento religioso adhirieron muchos de los príncipes que gobernaban los más de 300 estados en que se dividía el Sacro Imperio Romano Germánico. A ver, no es algo menor, ¿eh? No es algo menor que sucediera esto, porque lo que hizo Lutero fue sentarse y escribir un documento y pum, lo pega en la puerta de la iglesia. ¿Por qué en la puerta de la iglesia? Porque mucha gente pasaba por la iglesia, todo mundo iba a la iglesia. Y en esas 95 tesis, lo que hizo Martín Lutero es protestar en contra de la riqueza de la iglesia, la acumulación de dinero, la idea de que no se estaba yendo por valores cristianos. Quiere romper con todo. Y es un punto, una fecha muy importante, porque en realidad eso hizo que se dividieran, como bien aquí ustedes dicen, como ven aquí, un imperio. O sea, un grupo de tierras y de estados se dividió. Curiosamente, este imperio dividido, el Sacro Imperio Romano Germánico, dio origen a mucho del pensamiento moderno. O sea, traducción, las prácticas que ahí se llevaron a cabo son la base para el capitalismo. Esa es una de las cosas que de repente podemos ver de la Reforma Protestante. Fíjense, la Reforma Protestante es un fenómeno que trascendió los siglos, pero ha sido interpretado desde visiones ideológicas reduccionistas. Aunque tenga causas y consecuencias políticas, fue un hecho especialmente religioso con consecuencias filosóficas, teológicas, políticas, económicas y culturales. Quiero que nomás se detengan en esta parte donde dice que las consecuencias fueron filosóficas, teológicas, políticas, económicas y culturales. Hubo consecuencias en muchos aspectos. Es que imagínense, una de las cosas que pedía Lutero o los seguidores de Lutero es que si bien la Biblia era como la guía y era el espacio donde se podía encontrar luz y respuesta a todo, solo estaba escrita en latín o en griego. Y es más, solo estaba autorizada para poder ser revisada y comentar sobre ella los sacerdotes, y no todos los sacerdotes. Entonces Martín Lutero decía, bueno, a ver, queremos tener esa libertad de poder interpretar nosotros la información de esta religión. Queremos la libertad de, además, poderla leer en nuestro idioma, porque, insisto, estaban en el griego y en el latín, y queremos que esté al alcance de todos. Las consecuencias de esto fueron, estoy intentando contar la palabra, fueron no previstas, pero muy impactantes. Ahorita se van a fijar por qué razón. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Fíjense. Ruptura con Roma, evidente. La reforma produjo un impacto sobre el pensamiento religioso y filosófico, sobre todo en la insatisfacción con la Iglesia Católica de la época, que fue una autoridad preeminente en la Europa en los años 1500. Martín Lutero afirmaba que la autoridad venía de la Biblia y no de la Iglesia Católica o el Papa. Imagínense que le dicen al dueño del changarro que usted no es el jefe es la propia Biblia y Dios. Entonces obviamente eso tenía implicaciones porque tenía que ceder a muchas cosas ya que él no era el jefe.
¿Y él de qué era jefe? Era jefe de la religión más importante en Europa, era jefe del control sobre esa religión, y era jefe de los jefes. Quien no se inclinaba ante el Papa probablemente terminaría con consecuencias, porque había un rey que sí lo hizo y dijo, por defender al Papa y la cristiandad, y sí va sobre ellos, ¿no? Es un clásico entre que así se pelearon algunas naciones o países en ese tiempo, Francia o España, o Inglaterra contra Francia, eh, contra España, por un tema religioso, porque no quisieron adherirse algunos reyes o personajes al canon cristiano. Bueno, surgimiento de la iglesia anglicana. La iglesia se inicia con la ruptura del rey Enrique VIII con la iglesia católica romana, pero esta reforma en Inglaterra estaba estrechamente relacionada con los asuntos personales del rey. Eso fue mucho después, pero dice, así pues, en 1532 se aprobó una ley en el Parlamento para frenar la influencia del papado en Inglaterra y se nombra al rey como jefe supremo de la iglesia, naciendo el anglicismo, la iglesia anglicana. A ver, si hubo una división con Martín Lutero, ¿por qué no por qué una no deberían de haber realizado los ingleses? Y esto tuvo impacto en la zona, obviamente, de Gran Bretaña, pero para muchos pueblos, para que decidieran zafarse del yugo que representaba la iglesia. Y además se les iba no quiero decir la joya de la corona, pero un espacio muy importante para la iglesia. Entonces, además de que nace la iglesia anglicana, aquí está, perdón. Persecución entre católicos y protestantes. Desde este momento comienza una persecución de primos hermanos. Como consecuencia de la reforma protestante, la iglesia de España y Portugal operaron tribunales inquisitoriales a lo largo de sus imperios, por lo que luteranos y protestantes eran perseguidos y asesinados sin clemencia. A ver, esta parte es muy, muy, muy oscura. ¿Por qué? Porque por defender el pensamiento, y aquí estamos hablando también de filosofía, la manera en la que yo debo de entender la vida, no solo porque sea filosofía, sino yo tengo que entender la vida porque yo soy el arquitecto de mi propio destino, como de repente lo escuchamos. Eh, Empezó con Martín Lutero, y yo soy el que tengo la interpretación y el beneficio de la duda sobre las cosas, y no la iglesia, y no un libro, mucho menos un libro, y no un ente que a veces no veo, no sé si existe, y entonces comienza a formar y a tomar forma algo que se convierte después en el Renacimiento. Entonces fíjense, del mundo mágico místico de los griegos a pasar al mundo racional de los griegos, y luego después en la Edad Media pasar al mundo mágico místico de la iglesia, y luego después de esto a una reforma que llevó durante varios siglos ay, se me va el nombre, hacia el Renacimiento, donde ahora la razón otra vez y demás factores hicieron que la fe católica tuviera como una especie de pausa. No por eso no era importante, tuvo una pausa. Y se ve que es como un ciclo, se va cambiando, se va cambiando, se va cambiando. No sé en qué iremos ahorita, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjense. Además, alfabetización y fomento de la educación. Esto es muy importante. En el contexto de la Reforma Protestante, Becker y Wozenbuth argumentaron que Lutero, son dos investigadores, estaba interesado en hacer que todos los cristianos leyeran la Biblia, por lo que se fomentó la escolarización universal en todas las zonas protestantes. A su vez, dice, en la Reforma Católica, que también hicieron una reforma, pero después de la Reforma Protestante, con la aparición de la Iglesia Católica en San Ignacio de Loyola y su orden jesuita, se fundan escuelas por toda Europa y se fomenta la educación. Ahora fue la parte de la Iglesia Católica la que hizo esta parte con San Ignacio de Loyola. Entonces, dense cuenta de que no solo era protestar, sino el simple hecho de decir yo quiero interpretar la Biblia y quiero que tú la interpretes como tú quieras y la leas, ese solo hecho generó alfabetización. Además de que también la Reforma Protestante, el sistema de la Reforma Protestante hizo un uso de algo, de uno de los inventos que cambiaron obviamente la visión de la humanidad, que fue la imprenta. A ver, y luego que sigue, permítanme ya para acabar casi casi, aquí. Bueno, y desarrollo económico, fíjense, una consecuencia clásicamente mencionada
en el trabajo de Max Weber, ahorita les digo quién es, sobre la relación entre el protestantismo y el desarrollo económico. Max Weber es un sociólogo que se aventuró a decir, a ver, hay una relación, porque obviamente la descubrió, la vio, estudiando el pensamiento de la Reforma, le gustaba, y además era sociólogo y le gustaba hablar mucho sobre temas económicos. Entonces dice, hay una relación entre el surgimiento del protestantismo y las bases del capitalismo. ¿Por qué razón? Porque él considera que muchas de las prácticas en los pueblos se, se parecen o anteceden a lo que nosotros consideramos como capitalismo, una sociedad de consumo y de estratificación. De consumo porque yo puedo consumir en la medida en la que tengo un bien para gastar sobre otro bien. Eso no, como dónde aparecía y además, ¿cuándo aparecía? No hay ningún referente que haya sucedido antes. Y además de que yo tengo un bien para comprar otro bien, formo parte de un sistema social. Y ese sistema social me tiene a mí asignado un trabajo y comienza el ciclo o el engranaje a dar vueltas. Entonces, esto que hace Max Weber es interesante, la comparación. La teoría de Weber fue motivada por la observación de que Baden, un estado en el sureste de Alemania, los protestantes ganaban más que los católicos y eran más propensos a asistir a las escuelas de artes técnicas. Mientras que los protestantes de Baden eran en su mayoría luteranos, en la mayor parte de la teoría de Weber se vuelve alrededor del calvinismo y las ramas ascéticas del cristianismo. Fíjense, según su hipótesis, estas sectas lograron inculcar la idea de que el trabajo y la creación de dinero debía verse como una vocación, un fin en sí mismo, argumentando que esta actitud fue central para el desarrollo inicial del capitalismo moderno. A ver, nosotros pensamos que necesitamos la, el trabajo para crear más trabajo, para crear bien. Y además, además de crear bien, lo que necesitamos es trabajar. ¿Por qué? Porque es como nuestra vocación. Si no trabajamos, eres una mala persona, no piensas bien, en realidad no funcionas en la sociedad. Entonces, por eso el trabajo es un bien en sí mismo y hay que hacerlo. Y bueno, el descubrimiento que hace Max Weber, ¿por qué entonces estas comunidades luteranas en un mismo espacio junto con las cristianas ganaban más y vivían más felices? En vez de las católicas que vivían todavía bajo un yugo donde el sacerdote era el que mandaba y no podía uno hacer nada porque si no llegaba la guadaña y pum, te quemaba, ¿no? Llegaba la Inquisición, si tú protestabas. En cambio en los otros lugares no, había un poco más de libertad. Bueno, impactos, pues, ya se dieron cuenta de la reforma protestante, son muchos, y además de que son muchos, y no se puede pensar en, por ejemplo, nosotros, como sociedad, sin la presencia del del protestantismo, no se puede pensar, perdón, de la aparición del capitalismo moderno y sin la presencia del protestantismo, de esta reforma protestante y no podremos pensar en nosotros ahorita. ¿Sí? Ya saben que también impulsó la educación por el hecho de decir que la gente tenía que leer e interpretar por ellos mismos la Biblia. Y ay, ¿cómo estoy inmenso? Permítanme. Yo pensé que había pasado todo esto para acá. No, 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 no. Acá, ya. Y también impulsó la educación y además creó un movimiento donde poco a poco tanto la visión luterana como la visión católica desde el papado comenzaron a reformar la iglesia hasta convertirse en lo que es. También por eso sobrevive hasta ahora. Institución muy importante. Bueno, hasta aquí sería todo, alumnas y alumnos. Nos vemos después. Cuídense. Bye.